Buenas noches, bienvenidos todas y todos. Siempre es un acto maravilloso el hecho de estar presente ante la presentación de un libro, y más tratándose de una obra literaria en prosa en la que se narran sucesos interesantes. El encantador de serpientes. Debo decir que el autor es amigo mío. Él y su esposa, aquí presente, a la que saludo con muchísimo gusto, también a su hija, me han honrado con su amistad y cariño desde que nos conocimos a finales, creo que del 2003, y mal no recuerdo. Así que no tengo relación con lo que aquí se cuenta. He leído gran parte del libro, me gustó su presentación. Su lectura es altamente atrayente por la descripción de los lances, así que no quiero contarles lo que aquí y en la vida real ha sucedido. Tienen que leer al autor, y adivinamos mucho eso. Pasamos a lo siguiente. Voy a leer brevemente una semblanza curricular del licenciado Mauricio Gándara. Nació en Tapachula en 1960, es abogado egresado del campus Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Ha realizado estudios en posgrado, Derecho de Amparo, Gobierno y Administración Municipal, Ciencias Políticas, Derecho Constitucional, Derecho Procesal, Civil y Mercantil, Derecho Fiscal. Ha sido empresario, director jurídico de instituciones de crédito y candidato a diputado federal por el 12 Distrito Electoral de Chiapas. En el sector público fue el primer secretario de Seguridad Pública de 2000 a 2003 y delegado federal del Instituto Nacional de Migración de los años de 2003 a 2006 en el estado de Chiapas. Actualmente se desempeña como titular de la firma Gándara de la Torre, abogados, y es el creador de la marca Chocolate Don Nando. Ahora incursiona en la literatura con una obra, El encantador de serpientes. Vamos a pasar al programa y vamos a ver, dar un breve perfil, el perfil de la novela. Doy la bienvenida con mucho gusto a los comentaristas. Aquí nos faltó el periodista Sergio Estal Espinosa, pero contamos con la agradable presencia de Ángel Mario Cherato, mi estimado Chato. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. El ingeniero José Rubén García Díaz. Alfonso. Perdón, don Alfonso. Pero Rubén. no les digo José. Don Alfonso Rubén, ¿no? Sí, García Díaz. Gracias, Alfonso. Bienvenido, don Alfonso. Muchas gracias por estar aquí. Don Hernán Becerra Pino. Don Hernán, muchas gracias por estar aquí. Y concedo el uso de la palabra a los comentaristas. En primer lugar, tiene la palabra el periodista y analista político en unos 5 a 8 minutos, Ángel Mario Cherato. Chato, estoy en el micrófono. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Pero, Bueno, adelante. bueno, quiero agradecerles su presencia en esta presentación de un libro que a mí me parece un ejercicio liberal dentro de todo el esquema político, social que estamos viviendo en los momentos en Chiapas. Dos son las reglas que en política deben cumplirse estrictamente. Una de ellas, primera, no confiar demasiado en los amigos, y la segunda, no compartir nunca el poder con los demás, el poder del cargo. El rey David, a quien el autor del Encantador de Serpientes presente recurre para asentar la traición y la ingratitud de uno de los personajes centrales de su novela, fue un hombre que alimentó sus expectativas y las del pueblo de Israel que le tocó gobernar entonces en la traición, la ignominia y el apego a una religión a la que nunca tuvo como un dogma divino, sino como un estigma social obligado. Pero antes de David
desde Caín y Abel. Y pongo en primer término a Caín porque su legado de perversidad, crimen y estulticia permanece hasta hoy en nuestra clase política. El hombre, el animal político, insiste en depredar para vivir o más bien para sobrevivir. Cierto sea entonces que Aristóteles se ha equivocado en llamar al hombre animal político. La realidad que nos incumbe nos obliga a afirmar sin petulancias filosóficas que la reversión es notoria. Debemos decir con certeza que el hombre dedicado al arte de mentir para alcanzar el poder público es en sí un político animal, o como decimos en el campo, una bestia. Permítanme hacer un paréntesis histórico-teológico. Pablo, el apóstol, no el apóstata ni el tirano, recomendó mantener sumisión absoluta a las autoridades terrenales, porque, argumentó Pablo, no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Un equívoco más. ¿Acaso la naturaleza de Dios, según las religiones, la maldad de sus autoridades impuestas, ejerce con el amparo del inútil voto popular el poder a discreción y es un dogma infranqueable? Eso creo que lo tenemos que juzgar quienes creemos que un fanático de la religión puede llegar a ser gobernante. Todos los gobernantes en el mundo que han dependido ideológica y políticamente de un dogma de fe terminan siendo los peores tiranos de sus pueblos, y eso lo tenemos constatadísimo a través de toda la historia. Plutarco Salas Montesinos, por sus PSM, por sus siglas en el chiapaneco de la era del 2000 al 2006, es justamente de esos gobernantes surgidos del Antiguo Testamento que al Papa Emperador Constantino se le olvidó dar el manual de instrucciones para no hacer quedar mal a la religión que por algunos siglos monopolizó la fe. En pleno siglo XXI, justo en sus inicios, el oscurantismo, la cruzada contra los infieles. Por eso, ojo, hay que desconfiar de las cruzadas contra cualquier mal milenario como el hambre o cualquier beneficio recién inventado como la cruzada con el deporte, la cacería de brujas, la persecución de mentes liberadas de las normas medievales, el acoso contra los que pensaban distinto, se volvieron urgencias oficiales. Todo aquel que no comulgaba con el pensamiento retrógrada de PSM era inmediatamente despojado no solo del poder público, sino de sus favores personales y de sus bienes, o sencillamente perseguido bajo la acusación de una traición que, sin darle más largas al asunto, germinaba invariablemente en la atormentada cabeza de Plutarco. Recordemos que estamos hablando de Plutarco Salas Montesinos, con muchas similitudes. En la trama de la novela, en la que el autor contribuye notable y verosimilmente en la reconstrucción de la historia que se teje en la oscuridad del poder, y que de todas formas transporta la ficción a la realidad actual, encontramos a personajes manipulados y manipuladores. Plutarco, por ejemplo, recurre a los líderes religiosos de su tiempo y los convence de ser él una especie de mesías insustituible, y termina, como con todos, traicionándolos. Tal era la personalidad de Plutarco Salas Montesinos, un penitente con poder y un poderoso penitente. Con una mano acariciaba ferviente las barbas del Cristo azotado por los judíos y los romanos, y con la otra presionaba los testículos del Redentor hasta hacerlo confesarse su enemigo. Mauricio Gándara Gallardo logra reunir en su novela El encantador de serpientes las caras de un hombre,
el fiel pastor evangélico y el cruel dictador. Dos rostros del mismo personaje que es capaz de hincarse ante un Dios invisible y competente para hacer que los hombres visibles doblen la cerviz ante su mirada amenazante. Reúne las manos de un piadoso que bendice a su hermano, pero que al mismo tiempo le empuña la daga para descuartizar a su inexistente enemigo. El encantador de serpientes no es un relato febril, es una confesión tácita, un mea culpa que convoca a la disculpa honesta hacia el autor, que en su realidad ayudó a construir a Plutarco Salas Montesinos, de cuya malévola presencia sospechamos que escribirá en una segunda parte de esta obra, El pueblo no puede deshacerse. Hambriento y sediento de una esperanza que dotase al pueblo donde existió tal gama de personajes sórdidos, Macedonio González Gallegos, el otro personaje, deposita todo su capital en un demagogo que al final destruyó todos sus sueños. Mauricio Gándara Gallardo se ubica a tientas en su tocayo de siglas y revela parte de la gris historia de un sexenio plagado de corrupción, asaltos, saqueo y abusos. Debo decirlo con todas sus palabras. Pablo Salazar Mendiguchía se refleja con todas sus similitudes en la novela que hoy presenta Mauricio, El encantador de serpientes. Según Salomón, Josefo, Suetonio, Josías, Arístides, Casiodoro de Reina, Mefiboset, Tomás de Aquino, Malaquías, Cipriano de Valera y los 70 ancianos encargados de reescribir el Antiguo Testamento, entre otros, el rey David pronunció y escribió y pronunció los versículos del Salmo 55 que Mauricio Gándara Gallardo trae a colación al inicio de su novela, abrumado por la traición de sus más cercanos amigos: Absalón, su hijo; Saúl, su amigo, a quien le salvó la vida en innumerables ocasiones; y Jonatán, quien por los escritos de David en los Salmos y en los Proverbios y en Cantar de los Cantares eran amantes, terminaron por traicionar a David. La traición es, pues, el elemento argumentativo del encantador de serpientes. Por lo tanto, no es complejo ubicar a cada personaje en su justo lugar. Plutarco Salas no es Jonatán, ni Saúl, ni Absalón, tampoco es David, ni nada parecido. Aquellos tuvieron su propia historia que hoy de una u otra forma influyen para bien o para mal. PSM es un pésimo desdibujo de los títeres dictadores que en América Latina ejercieron el poder con estupidez simiesca para hacer valer sus carencias humanas. Es un encantador, no de serpientes, como supone el autor del libro, sino un alimentador de culebrinas desdentadas, que se asusta frente a los ratones pero comulga con las ratas. Ahí aprendió su arte: robar la discreción, mentir con descaro y burlarse sin compasión, según nos cuenta Gándara Gallardo. En conclusión, estamos ante una novela que es además trágica. Los principios y dogmas de fe de los que Plutarco hizo uso para convencer a quienes tenían la urgencia de un caudillo aplastan irremediablemente a los que no forman parte de esta trama, es decir, a los gobernados. Eso sí, el autor reivindica notoriamente el deseo de no callar, norma primaria de todo ser humano que se preocupa porque la verdad vea siempre la luz. Mauricio, felicidades por esta novela. Buenas tardes a todos. Gracias. Perdón, una disculpa, pero no mencioné la semblanza de Ángel Mario Cherato, si ustedes me permiten. Claro. Ángel Mario Cherato es un periodista desde hace más de 30 años. Escribe en los periódicos La Voz del Sureste, Expreso, Péndulo, De Facto, El 7, El Orbe,
Chiapas Hoy y en más de 10 diarios en el estado de Chiapas, así como en 23 páginas web de México, así como en el colectivo periodístico Columna Azul. Durante la tiranía de Pablo Salazar fue encarcelado y secuestrado por revelar actos de corrupción de este gobierno. Fue absuelto por los tribunales tras comprobarse que fue perseguido político durante los gobiernos de Vicente Fox y Pablo Salazar, derivado de una demanda por difamación enderezada por una funcionaria de tercer nivel, quien nunca fue investigada por los actos de corrupción denunciados por el periodista. También es presidente del Frente de Periodistas de Chiapas y secretario ejecutivo del Instituto Latinoamericano de Prensa, organismos dedicados a la libertad de expresión, y ha recibido diversos premios y galardones por su labor periodística. Y también es un periodista altamente estimado por todos aquí en Chiapas. Quiero permitirme también algo que pasé por alto, es leer el prólogo muy bonito del periodista José Luis Castillejos, que escribió en el libro, y que me voy a permitir porque está muy extenso, unos cuantos párrafos. Es un prólogo, la verdad, muy bonito, y dice así: el paisaje empapado siempre por el sol ha hecho de Tapachula el Macondo de Chiapas, en el sureste de México, donde se desarrolla gran parte del Encantador de Serpientes, un espacio parte del alma y la naturaleza, del drama y la escena. Los hijos de esa tierra lo saben, la vida se alimenta de circunstancias, melancolías, esplendores y sentimientos, nunca de rencores. Está en una hollada a su entrada, viniendo de la frontera con Centroamérica, o yendo del centro de México hacia el sur, se tiende la ciudad verde, nostálgica, silente, a ratos azarosa, circunstancialmente alegre y siempre muy informada sobre el acontecer de sus políticos, las pericias de sus comerciantes, los amores que parecieran descender desde el volcán de Tacaná o enrumbarse desde el ancho y nada encajonado trayecto del mar. Es en este lugar donde Mauricio Gándara Gallardo, autor de la novela, desarrolla la trama, recoge la intriga, activa por el escenario y se mete a la alcoba de la política, siempre permanentemente protegido por su bebecha, la joven leal y eterna esposa con quien les une un lazo más que íntimo, más que familiar. Son los hijos del mismo drama, la misma tierra, las estaciones, las horas, las circunstancias que los trajeron a estas tierras y los llevaron a abandonarla, quemando las naves y dejando siempre pendiente el alma enamorada por si un día deciden retornar. Es hermosa, ¿eh? Está bonita. Pues vamos a seguir con esta tarde y pedir, voy a leer la semblanza de don Alfonso Rubén García Díaz. José Alfonso Rubén. No, soy Alfonso Rubén. Es Alfonso Rubén, ¿no? Perdón. Don Alfonso, ingeniero, es tustleco y chiapaneco hasta la médula, gracias a Dios, como él mismo se describe. Y es uno de los pocos empresarios serios muy activos en las redes sociales, sobre todo en Twitter, ¿no es así? Es ingeniero civil con maestría en administración y maestría en comercio electrónico por el Tecnológico de Monterrey y presidente de Canaco y Servitur de Tuxtla Gutiérrez durante los años 2009 a 2011, vicepresidente de Concanaco y Servitur en los años 2011 y 2013. Actualmente es vicepresidente de Responsabilidad Social Empresarial de Canaco Servitur de Tuxtla Gutiérrez y miembro del Consejo Consultivo Ciudadano. Muchas gracias, don Alfonso Rubén. Gracias, Gaby. García Díaz, por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. No traigo nada escrito porque mi tarea fue leer el libro, como la de todos va a ser a partir de esta tarde. En primer lugar, pues quiero marcar 4 puntos importantes en esta tarde del 7 de agosto.
pues 8. 7 de agosto. Sí. En primera, pues dar gracias a un día más que Dios me permite seguir con vida y con salud. En segundo lugar, un agradecimiento muy especial a Mauricio Gándara Gallardo, porque sin conocernos más que por las redes sociales y tener amigos en común, llego esta tarde a estar con él en el lanzamiento de un escrito muy interesante y muy propio de una actividad que él realizó. Y por supuesto a su esposa, que no tenía el gusto de conocerla, y pues mi agradecimiento a ambos es el segundo. Y el tercero, agradecerles a los 4 integrantes de esta mesa el compartir con ellos, porque aunque no ha hablado todavía uno de ellos, pero los 4 son de una capacidad brillante, una mente brillante que merece mi reconocimiento esta tarde. Y por último, por supuesto, el agradecimiento a todos ustedes a estar aquí acompañando a Mauricio, un amigo que recién estoy conociendo, para dar principio a una lectura, pensaría yo casi obligada, de algo que surge, como dije hace un momento, de una mente brillante que tiene Mauricio. ¿O acaso debo decir Macedonio? Porque en este libro Mauricio se transforma en Macedonio, y el Gándara Gallardo, que seguramente lleva con gallardía, lo transforma a él en González Gallegos. Y así comienza a narrar su vivencia de una responsabilidad que le da a alguien que llega con una doble o triple responsabilidad a dirigir los designios sexenales de un estado tan rico como es Chiapas. Un estado tan noble que tiene una característica muy importante en cuanto a su gente, que casi yo podría decir que es la gente más noble de México, si no es que la gente más noble del país, del mundo. Pero esa nobleza, quienes han llegado a gobernar la han confundido. Y me llama mucho la atención en la tarea que me encomendó Mauricio hace un par de semanas, de leer el libro, cómo él, y así se lo cuestioné hace 10 días, le dije, ¿cómo es posible que apenas te conozco y apenas he tenido la oportunidad de intercambiar ideas contigo y reconocer en ti a una mente brillante, cómo es posible que hayas caído seducido a un encanto? A veces es difícil responder a eso, pero más aún, a veces es muy difícil el que uno valore o perciba lo que está ocurriendo frontalmente en el andar diario de cada uno. Y yo creo que eso es lo que desafortunadamente le ha ocurrido al Estado. Muchas veces, si no es que todas, los 4 millones de chiapanecos, pensando en que todos pudiéramos tener la capacidad de decidir, hemos caído en el encanto de algunos pocos que después nos pagan, como bien apunta Macedonio, porque es el principal, es el personaje que narra sus vivencias, como bien le pagan, que a mi juicio pues le pagan mal. Ya ustedes lo conocerán ahora que hagan el favor de adquirir el libro, porque esa es la idea, además, que ustedes adquieran el libro para que se lleven este documento. Yo pensaría que es un documento, si no histórico, un documento que abona mucho a lo que hoy vive el Estado, y pensaría yo que casi pudiera ser una lectura obligada, si no para los de 50 y más, como mi caso, yo tengo 56 años, yo pensaría que sería un documento muy interesante para la gran mayoría de los jóvenes que están próximos a tomar una decisión electoral en un par de años más, o aquellos que ya tuvieron la primera experiencia de que con su voto hacen llegar a un gobernante que después nos desencanta a pesar de que nos haya encantado en su andar. Creo que Mauricio, hay pocos personajes en Chiapas. Yo no soy muy, no conozco mucho, aunque me gustaría mucho conocer la historia de Chiapas, pero hay pocos personajes en Chiapas que han agarrado o que han tomado con el sentimiento y con el profesionalismo que hoy toma Mauricio en su narrativa, el darnos a conocer su verdad. Así menciona él. Hace 10 días me dijo, es que esta es mi verdad. Es su verdad, es su vivencia.
Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos una verdad, una vivencia con respecto a nuestras responsabilidades. Sin embargo, yéndome un poquito atrás, menciono que sería un buen ejercicio que todas y todos los chiapanecos leamos lo que ocurrió aquí. Mauricio Macedonio se sumerge en los entretelones de algo que todos conocemos y que hace un par de años o lustros alguien dijo en las montañas del sureste mexicano: ya basta. Pero se tomó nada más como un ya basta y fue un momento. Y yo creo que hoy en día ya todos los chiapanecos deberíamos de decir ya basta. Hemos trabajado mucho, yo tengo 56 años, he trabajado más de 30, pero he visto que en el día a día el Estado no tiene o no alcanza los estándares que en otros lugares han ocurrido. Y eso se debe porque Mauricio nos narra muy bien, sucumbimos al encanto, nos dejamos llevar por las pasiones y nos dejamos llevar por lo que nos vienen a decir o a prometer, pero cuando nosotros queremos tomar en consideración esas promesas o exigir estos resultados, ahí es donde ya no funciona el tema. También me llama la atención algo que todos conocemos, y no he tenido la oportunidad de comentárselo a Mauricio, pero, y qué bueno que él lo menciona acá, todos sabemos, porque es secreto a voces, que en las campañas políticas el dinero se maneja irresponsablemente, el dinero público, el dinero que es producto del trabajo de todos y cada uno de nosotros. Un gobernante decide que cierto personaje sea presidente municipal o diputado local o diputado federal o gobernador, y entonces los flujos de dinero de buen tamaño llegan a las campañas políticas. Aquí Mauricio lo menciona. En el encanto, Mauricio, me sorprendió que tú menciones que te llevan un sobre, tú lo recibes y hace uso del sobre. Yo no sé si yo tendré en mi vida la experiencia en ese sentido, pero si yo la llegase a tener, lo que primero le diría al amigo es: no me des lo que no es mío ni es tuyo, no administres lo que no te pertenece, como en favor o con la idea de que yo llegue a ocupar una posición que de alguna u otra manera te pudiera beneficiar. No es un reclamo, mi querido Mauricio, ya, eso ya pasó, pero es quizá una advertencia para que hoy que él narra su experiencia, su vida, y nos dice o nos restriega en la cara, efectivamente así se manejan los recursos públicos. Efectivamente, si alguien quiere alcanzar una posición política, cuenta con el amigo y el amigo le abre las compuertas de los recursos de nosotros y de esa manera pueden adquirir la posición deseada. Macondo es Tapachula, no se dice nada de Tuxtla, pero ustedes, nosotros como tuxtlecos, hoy en día estamos viviendo la tragicomedia de prácticamente 12 años o 15 años, menos 10 años de elecciones dirigidas a ciertos personajes, pero que fueron hechas con recursos públicos. Y hoy en día estamos a punto de perder un sistema municipal de agua potable porque no hay recursos para poderlo operar. Y hoy en día hemos perdido muchas situaciones que por la mala administración, por el manejo de recursos irresponsable, han llevado a esos sucesos. De manera que, pues, ya Mauricio les narrará la portada y les narrará algunas cosas más que él tiene en la mente en el poco tiempo que tuve el libro, y parte que ya habíamos avanzado con lo que dadivosamente nos estuvo enviando como capítulos previos de esta interesante incursión en la literatura política. Hay mucho de qué hablar. Yo creo que si dentro de una semana volvemos a reunirnos, encontraremos más temas, quizá comunes, quizá vagos, quizá diversos, pero dentro del mismo contexto. Terminaría yo, pues obviamente felicitando a Mauricio, que sea un gran éxito esto. Hace ya no un par de lustros más
A mí me apasionó la lectura de unas novelas que seguramente algunos de ustedes también las tuvieron en su poder. Si no, les recomiendo que las consigan. Hablan de lo que es México, de Luis Espota, en donde comienza con Retrato Hablado, luego habla de Palabras Mayores, luego Sobre la Marcha, luego El Primer Día, y son 2 novelas más en donde narra precisamente todo lo que ocurre para alcanzar una presidencia del país, guardando las apariencias, por supuesto, las proporciones. Yo creo que Mauricio está iniciando con algo tan fantástico como es El Encantador de Serpientes, un proceso que lo va a llevar a escribir mucho con toda la experiencia que ha tenido y todos los amigos que ha logrado sobre el Chiapas, pero no sobre el Chiapas que todos queremos, sino sobre el Chiapas que no quisimos, sobre el Chiapas que no deseamos y sobre el Chiapas que queremos todos que no regrese. Todos queremos un Chiapas en donde todas y todos ustedes participando en la política lleguen a entender o lleguemos a entender la política no como llegar al poder, sino como llegar para hacer el bien común, para servir a la gente. Ese sería el tema que yo obtengo de la lectura de este Encantador de Serpientes, que también coincido con lo que mencionaba Sheraton. Quizá no sería El Encantador de Serpientes. A lo mejor si yo hubiera tenido la visión de hacerlo, le hubiera puesto El Encantador de una sociedad, como también dice por ahí Saín. Él menciona que la sociedad chiapaneca es una sociedad light, una sociedad que pues estamos ahí como que queremos estar pero que no queremos participar. Yo le hubiera puesto El Encantador de una sociedad light, porque nos dejamos hacer lo que ellos quieran. Así que pues muchas gracias por escucharme. De nueva cuenta, mi felicitación, Mauricio. Reconozco el talento de tu familia, del esfuerzo que has hecho. Ojalá sigas adelante, que lo sigas editando con más libros. No te voy a sugerir el libro de la siguiente parte, pero ojalá sean 6, 7 libros, como dije en un momento, para que todos sepamos lo que es el Chiapas no deseado, el Chiapas que no queremos. Muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes y un honor y un orgullo haber compartido con ustedes esta tarde y especialmente con todos ustedes también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Siguiendo con el programa, voy a presentarles a un gran tapachulteco, una gran personalidad, don Hernán Becerra Pino, destacado tapachulteco, Premio Nacional de Periodismo 2 veces, 1997 y 2005 en la categoría de entrevista del José, ¿qué premio es el José Pajes Guillermo? En su camino por el mundo ha visitado 90 países de los 5 continentes. Ha entrevistado a personalidades como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Ernesto Sábato, considerado el hombre más inteligente del mundo en 1940, cuando tenía 40 años, y a todos los premios Chiapas ha entrevistado don Hernán Becerra Pino. Ha ganado el Premio Internacional de Poesía Hidalgo Huerta Escalante en 2 ocasiones. Don Hernán Becerra Pino es sociólogo por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, es abogado por la Facultad de Derecho de la UNAM, tiene la maestría en Asuntos Latinoamericanos con especialidad en Letras Latinoamericanas y tiene un doctorado del 3er ciclo en Francia. Don Hernán Becerra Pino promueve la cultura y las artes con una fundación que preside, la cual destaca con una premiación a las personalidades que hacen algo por México. Yo no tenía el gusto de conocer personalmente a don Hernán, pero ya lo conocía a través del licenciado Mauricio, a través de muchas charlas ya conocía sus relatos, ya lo venía conociendo, así que fue mucho gusto conocerlo personalmente. Pues vamos a agradecer su participación, don Hernán. Adelante, por favor. Yo nací por accidente en Tapachula, pero me siento ciudadano del mundo. En París me iba a pegar un peruano
que porque dije yo me llamo Perú. Y, ¿cómo te vas a llamar Perú? Y ya me quería pegar. Porque estaba de moda la canción de Yo me llamo Perú. Entonces yo me siento de todas partes, ser de Tapachula, pues allá tengo el síndrome del Nazareno, pero ¿cómo? Va a ser importante. Sí, yo lo vi que hacía su sillita, una mesita, Cristo, ¿verdad? Eso del síndrome del Nazareno. Pero ¿cómo, hermano? ¿Verdad? Si caminaba medio chueco, si tenía los ojos medio alterados. Bueno, no podemos ser alguien en nuestra tierra. Nadie es profeta en su tierra y ustedes lo saben, ¿no? Yo creo que me quieren más aquí en Tuzla o en Comitán. Y antes de empezar a dar esta platiquita, quisiera yo dedicarle a profundidad, de luego a todos ustedes, pero de manera especial a dos mujeres, dos María Antonietas. Es el nombre de la reina de Francia, quien fue guillotinada y que en cuestión de 8 horas se encaneció completamente, porque era muy joven cuando la guillotinaron. Doña María Antonieta Alvarado de Utrilla, quien viene desde Comitán, es la presidenta, doña María Antonieta, yo le merece incluso hasta un aplauso por venir desde Comitán. Ella es presidenta de la Sociedad de Escritores y Poetas en el estado de Chiapas. Es un honor para nosotros que usted se haya descolgado, para decirlo poéticamente, desde Comitán para estar esta tarde con nosotros. Y desde luego la otra María Antonieta, esposa de mi amigo, mi estimado amigo Mauricio Gándara, es una mujer que la voy a definir en una sola palabra la define: honestidad. ¿Acaso puede decir algo más? Si tengo que ponerle un título a estas palabras que hice inspirado en la novela El encantador de serpientes, sería la tragicomedia de las equivocaciones en Chiapas. Me da gusto presentar el libro El encantador de serpientes, que es una novela política que estruja el alma con extraña fuerza. Plutarco, ¿sí?, haciendo alusión a Plutarco Elías Calles, es el otro Plutarco, pero el Plutarco Elías Calles era el inteligente y culto, es el antihéroe de la novela. En ella vemos a un gobernador chiapaneco lleno de odios y rencores aderezados con resentimientos, un hombre completamente infeliz, y para decirlo en términos de Juan Rulfo, es el rencor vivo. Imagínense ustedes, el rencor vivo. En este trabajo literario vemos que el dinero no da felicidad, es tan solo vanidad, como dice el bolero mexicano Cariño Verdad. Cuando entrevisté a Gabriel García Márquez le pregunté qué es el poder y él me contestó luego de una profunda reflexión: si hubiera tenido un cigarro en la mano lo hubiera fumado 2 veces. El poder es una profunda incapacidad de amar. Eso es lo que veo a lo largo y ancho de la novela, una profunda incapacidad de amar del mencionado señor Salas, quien gobernó con las vísceras a un estado tan alejado de la mano de Dios como ese extraño lugar de la novela. Por otra parte, Platón consideraba el poder político como una sinergia democrática que ayudaba al desarrollo del bien común. Ejemplo de esto fue la ciudad-estado de Atenas. Alguna vez leí que cuando le preguntaron a André Malraux qué era el poder, él contestó: el poder es el poder de matar. Por eso le dieron el premio Nobel. ¿Alguien ha definido mejor esto? ¿Qué es el poder? Para mí no. Sobra decir lo que dice la ciencia política, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Kissinger, a quien conocí en una conferencia que impartió en el Fondo de Cultura Económica invitado por Miguel de la Madrid, dijo, refiriéndose a Nixon: si a ese hombre lo hubieran amado, otra hubiese sido la historia de los Estados Unidos. Asimismo puedo decir que si a ese gobernador de ese pueblo latinoamericano lo hubiesen amado,
otra hubiese sido su historia. El amor es lo contrario de la locura. La novela El encantador de serpientes es la novela de la soledad del hombre del poder, y al final se queda solo, completamente solo, como reza el poema de Jaime Sabines. Es el solitario del palacio de gobierno. Es el hombre que se hunde, funde y confunde en su profunda cólera ante la vida. La novela El encantador es la historia de ese hombre que no fue ni un buen padre, ni un buen hijo, mucho menos un buen gobernante. A ver si no me matan por esto. Dice que la vida y los espejos te escupen tus verdades. Me atrevo a decir que este libro escupe las grandes verdades del dictadorzuelo del sureste y de alguna manera un personaje también centroamericano. Se dice que una novela es la verdad de las mentiras. Así puedo decir que esta novela, ¿no?, yendo un poco más allá, es la verdad de las profundas verdades. Quien nos puede ayudar a entender al protagonista principal de esta novela, que es Plutarco Salas, es William Shakespeare. ¿Por qué es como es? ¿Qué lo mueve? ¿Con qué objeto hizo lo que hizo? La respuesta, vuelvo a repetir, es Shakespeare. En la obra Hamlet y otras más, la que lo desnudan completamente. To be or not to be, that is the question, decía Shakespeare. Ser o no ser, esa es la cuestión. Decía Cicerón que lo que se escribe en la prensa ya no se diga en un libro, queda impreso como en planchas de acero. ¿Cómo lo borras? Nunca. ¿Cuándo se borra? Nunca. Es un testimonio para la historia de la humanidad. Es un libro que quedará para siempre. Nosotros nos vamos, pero los libros aquí quedan. Y bastará que en la prensa, que una viejecita allá en el estado de Sonora le esté echando aire a su anafre, ¿sí?, para que exista la nota todavía. Y aquí mi amigo Ángel Sherato me puede dar la razón. Y para mí es un gusto estar a tu lado, viejo, que eres una persona que partes plaza y eres ya un héroe popular. Dígame si no, por favor. Decía el gran corso Napoleón Bonaparte: yo le tengo más miedo a la pluma de un escritor que a todo un ejército. Yo les puedo decir una anécdota, si me lo permiten. Yo ya me pasé de los 4 minutos que dieron, disculpen ustedes, pero me emocioné. En La Habana hubo un hombre muy rico, plantador de las Antillas, que tenía todo el azúcar, toda la caña de azúcar que exportaba al mundo, y él mandó a traer los objetos de Napoleón porque admiró mucho al gran corso. Y entonces yo entro a este museo y me dicen: cuidado, porque allá arriba está no se vaya usted a perder los cabellos de Napoleón Bonaparte. ¿Sí? Ahí estaban. Y yo me fui acercando sigilosamente, porque a Napoleón siempre lo admiré mucho, y ya mi manita estaba cerca de los cabellos de Napoleón. Pues dicho sea de paso, ya estaban así rubios, amarillos, por los años, ¿no? ¿Cuántos años de antigüedad? Y estuve a punto de tocar los cabellos de Napoleón Bonaparte, que yo hubiera dado un dedo chiquito porque me lo dejaran de tocar. Y ya cuando estaba yo a unos centímetros de tocar los cabellos de Napoleón Bonaparte, me dice una negra vigilante: usted toca los cabellos de Napoleón y yo lo mato. Y entonces yo saqué la mano, pero me hubiera gustado haberlos tocado. El encantador de serpientes, vuelvo a repetir, es una novela que ya forma parte de la novelística de las dictaduras. Bueno, mira, hermano, yo no voy a terminar la ponencia porque te estoy quitando tu tiempo. Aquí lo dejamos, y muchas gracias por permitirme decirles estas palabras. Y yo me emociono porque yo sé que es un estado en transformación, que si este estado, Helsinki, la ciudad de Helsinki, la ciudad de Estocolmo, la ciudad de Oslo, la ciudad de Copenhague, nunca hubieran permitido lo que hicieron en este estado tan abandonado que es Chiapas, un estado tan rico por un lado
y han hecho lo que han querido, ¿o no es cierto? Muchas gracias.